375 que regula, y ahí aparece un instrumento del que se puede considerar que es el convenio, ¿verdad? Porque no existe en otra parte, digamos, algo regulado respecto a los convenios. Entonces, el artículo 375 dice lo siguiente: cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, se levantará acta de lo acordado, auténtica a la inspección de trabajo. Aquí tiene una I, pero esa I está además. Dice la Inspección General de Trabajo. Son 4 horas postes a su firma, ¿verdad? O sea, el arreglo, como le llamo aquí, a que llegaron, pues se va a suscribir, y obviamente tendría que suscribir, aunque aquí no diga, en 3 ejemplares, uno para los trabajadores que lo plantearon y otro para, digamos, el patrón, y que modera la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? Luego el siguiente párrafo dice: la inspección debe velar porque estos acuerdos, aquí habla de acuerdos, imagínense ustedes, primero habla de conduzcan a un arreglo, primero le llama arreglo, ya aquí le llama acuerdo, y en ninguna parte de estos 2 artículos habla de convenios, pero a eso se refiere, porque cuando el artículo 214 hace relación a los convenios colectivos de trabajo, hace referencia al 374, al 375 y al 376. De tal suerte que arreglo, acuerdo y convenio, pues más o menos son como se llaman, sinónimos. Y van a encontrar otra palabra que también tiene por ahí sinónimo. Dice, esos acuerdos la Inspección General la inspección debe velar porque estos acuerdos no contraríen las disposiciones legales que protejan a los trabajadores y porque sean rigurosamente cumplidos por las partes. La contravención a lo pactado, aquí ya está hablando del pactado, ¿eh? Que no dice ni lo acordado, ni lo arreglado, ni lo pactado. Se sancionará con multa de 10 a 20 quetzales si se tratara de trabajadores. O sea, si no se cumplieran por parte de los trabajadores, habrá una multa de 10 a 20 quetzales, ¿no? Y de 100 a 200 quetzales en el caso que los infractores fueren patronos, sin perjuicio de que la parte que hubiere cumplido puede exigir ante los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo o el pago de los daños y perjuicios que le hubieran causado. Esto es todo lo que ha regulado en cuanto al convenio colectivo, compañeros. Y como del artículo 214 se desprende de que son convenios colectivos de trabajo de aplicación general, pero también hay convenios colectivos de aplicación particular. Los convenios colectivos de aplicación general normalmente se parecen mucho a los pactos. Los proponen normalmente las coaliciones de trabajadores, pero de acuerdo al 214 los pueden proponer también los sindicatos, ¿verdad? O sea, si a un sindicato no le interesa firmar un pacto por alguna razón, digamos que propia de ellos, pueden plantear un convenio colectivo y no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, pueden plantearlo porque la ley les permite plantearlo. El 214 habla de que ellos pueden negociar esos convenios. ¿Qué diferencia habría entre un convenio y un pacto? Un pacto tiene cierto trámite que está en el artículo 251 para su negociación. El convenio no habla de que tenga un trámite, solo que se presenta ante el patrón. Y si el patrón no desea negociar, pues se puede demandar por la vía judicial, ¿verdad? Ya sea un sindicato o sea una coalición de trabajadores, ¿verdad? ¿En qué casos podemos hablar de un convenio de aplicación particular?
Se habla de un convenio de aplicación particular cuando el arreglo sea sobre un punto específico. Yo les comentaba a los compañeros de la otra hora el hecho de que se podría pensar en un convenio de aplicación particular, incluso firmado por un sindicato, en los casos en que hay cambios, digamos, que pueden afectar a todos los trabajadores. Imaginemos nosotros, por ejemplo, un estado climático actual, que en un momento dado, aquí en la capital, pues no tenemos ese tipo de problemas, pero en el interior sí se dan a veces. A partir de cierta hora fuera un poco difícil, digamos, transitar de un lugar a otro. Y entonces el sindicato buscara la forma en que los trabajadores eran más temprano. Puede hacer una gestión ante el patrón. Y si llegan a un acuerdo que lo que tienen que hacer es entrar más temprano para salir más temprano y que va a ser temporal, pues firman un acuerdo o convenio. Y es un convenio particular. No está refiriéndose a cuestiones salariales, no está, sino un tema específico, ¿no? O por ejemplo que la empresa fuera a despedir a un trabajador y el sindicato interviene y entonces busca la forma de cambiar la sanción y en lugar de despido consigue que lo suspendan sin goce de salario por determinado tiempo. Pues es, digamos, si llegan a un acuerdo sindicato y el patrono, es un convenio de aplicación particular porque es sobre un tema específico. Entonces, la diferencia entre un convenio de aplicación particular y un convenio de aplicación general es que el convenio de aplicación general regula, digamos, circunstancias y hechos y condiciones parecidas a las de un pacto colectivo, ¿verdad? Es una cuestión de que, digamos, a algunos les pueda resultar más viable, más cómodo, más efectivo o más inmediato plantear la negociación de un convenio, porque no requiere, digamos, todo el trámite que dice el artículo 51, ¿verdad? Puede ser que lo haga. De hecho, les cuento, yo estuve magistrado en Mazate, y en Mazate la sala es de trabajo, y esa sala históricamente conocía casi todo lo de Occidente. En la actualidad, pues ya cambió un poco porque abrieron otra sala de trabajo en Huehuetenango, y no me acuerdo, no sé si en Quetzaltenango también. Entonces se ha reducido un poco. Pues el hecho es de que ahí veíamos ese tipo de situaciones donde los trabajadores del interior, o sea, las agrupaciones campesinas, ya fueran sindicatos o coaliciones, muchas veces las coaliciones, pues solo el pliego de peticiones podían plantear y salir de ahí un convenio, ¿verdad? Pero los sindicatos incluso, digamos, eran muy dados a plantear convenios de trabajo y tenían todas las condiciones que tiene un pacto. ¿Cuál era la razón? Yo la desconozco, pero como pueden hacerlo de acuerdo al artículo 214, no hay ninguna limitación en cuanto a que puedan plantear un convenio, la negociación de un convenio a través de un pliego de peticiones, ¿verdad? O sea, pueden hacerlo. Y esta es la figura del convenio. Como les digo, tanto el convenio como el pacto que acabamos de terminar de ver, pues en un momento dado puede plantearse por la vía judicial, ¿verdad? En el caso del pacto, si ustedes leen al final del artículo 51, dice que si se agota la vía directa y digamos, y no hay respuesta de parte del patrono, los trabajadores tienen el derecho de acudir a tal y tal y tal vía. No lo dice específicamente porque ahí refiere el título, digamos, a lo regulado en tal y tal título, pero se está refiriendo concretamente al planteamiento de una demanda que va a ser a través de un conflicto colectivo de carácter económico-social. Y por eso es de que el pacto colectivo pues puede salir a través de una sentencia, porque si se plantea la demanda, lo que sale de un juicio es una sentencia, ¿no?
y se llama sentencia colectiva, laudo arbitral, o digamos sencillamente es una sentencia sobre un pliego de peticiones o sobre un pacto colectivo, ¿verdad? Eso, ¿cómo es que, qué pasos son los que dan en ese caso? Pues lo vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? El día de hoy lo vamos a quedar ahí. Y solo quiero comentarles una cuestión. De repente ustedes no reflexionan en eso, de que tanto el contrato colectivo, el pacto colectivo, como el convenio colectivo, todos son colectivos de trabajo, tienen, digamos, una particularidad en su origen, y es que salen de una negociación entre patronos y trabajadores. El tema que tenemos que ver a continuación es el reglamento. El reglamento tiene la particularidad de que es una obligación únicamente del patrón. Entonces, el nacimiento del reglamento es un documento unilateral, en tanto que los otros tres son bilaterales, si es que nacen de una negociación. Ahora, si es como una sentencia que nazca cualquiera, ya sea el convenio o el pacto colectivo, pues de todos modos se inició una cuestión bilateral, porque los trabajadores lo crearon y el patrono, digamos, recibió el proyecto, ¿verdad? Entonces, con esto tendría yo terminada la clase, señores, y como a menos que haya alguna pregunta, ¿verdad? Les cuento que ya tengo preparadas las preguntas del examen, y les comentaba a los compañeros de la primera hora que tengo cierta inquietud, no sé, ¿verdad? Y de repente si alguien se pronuncia en ese sentido, pues yo, digamos, puedo escuchar. Si el examen se hace de 10 preguntas a un punto cada uno, o de 5 preguntas, ¿verdad? Pero, digamos, ese es el único tema. Yo creo que tal vez es más fácil si se hace a 5 preguntas. A mí me cuesta más hacerlo a 10 preguntas, pero, digamos, es uno de los temas. Como ya tengo sacadas las preguntas, pues, entonces es lo único que estoy por definir, ¿verdad? Que se va a hacer el día miércoles. No sé si hay alguna duda respecto a algún tema o alguien quiere agregar alguna cosa, compañeros. Y si no, pues yo les deseo muy buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañera. Sí, yo tenía una duda. En este caso, cuando, digamos, hay fincas que contratan a los trabajadores para cierto tiempo, por ejemplo, cosecha de corte de caña o de café, en este caso, también pueden crear la figura del sindicato, es decir, pueden afiliarse a un sindicato estos trabajadores y solo van por 3 o 6 meses, porque digamos que los contrataron solo para la cosecha. ¿Sí podrían o en este caso no? Fíjense que la ley no establece limitaciones en eso. Son las autoridades de trabajo que, tomando una actitud un poco patronal, han empezado a hacer distinciones por el tipo de contratación que hay. Pero si usted, digamos, mira todo lo relativo a sindicatos, y eso puede leerlo del 206 al 234, creo que es, o 35, no soy muy bien en este momento. Ahí no hay ninguna limitación de que diga que los trabajadores solo pueden, digamos, organizarse tales y tales trabajadores. Ahí hace 3 categorías. Los trabajadores en relación de dependencia, y que son todos los trabajadores contratados indefinidamente a plazo fijo o para hora determinada. No está haciendo una distinción de eso, ¿verdad? Los trabajadores, digamos que son personas de profesión o oficio independiente, o sea, aquellos que no tienen un patrono fijo, sino que están laborando de una forma un poco independiente, como los que, por decir algo, los taxistas, ¿verdad?
como por decir algo, antes los que vendían periódicos. No podía decir prensa libre que no eran sus trabajadores porque eran voceadores de prensa libre. Lo único que la forma en que ganaban ellos, que les daban la prensa a un valor y ellos la vendían a otro, ¿verdad? Eran trabajadores de profesión o oficio independientes. No dependían de prensa libre directamente, sí, sino de la actividad que estaban haciendo, ¿verdad? Los taxistas tampoco, digamos, uno que los contrata es su patrón. Sencillamente le están prestando un servicio y esa es su labor, la labor que hace. Eso es la siguiente categoría de trabajadores. Y la otra categoría de patronos. En ninguna parte está de que los trabajadores sean contratados bajo renglón 011 o 022 o cualquier cuestión, porque los trabajadores del Estado les están aplicando mucho eso. No solo a lo que a usted le preocupa a los trabajadores de las fincas, a los trabajadores del Estado también. Si son contratados por 022 o 180 y algo, no pueden, digamos, sindicalizarse o tienen cierta limitación o hace la aclaración el Ministerio de Trabajo, que es de dentatura del contrato. Si ahí la ley no dice nada, ¿verdad? Y entonces los funcionarios están excediendo de lo que les autoriza la ley, ¿verdad? Sencillamente tendrían que, si alguien organiza un sindicato en esa forma, obviamente su contrato, eso no va a cambiar de que tenga inamovilidad o algo así, sencillamente está organizado. Ahora, si hay un emplazamiento, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero el tema de que sea sindicalizado no le limita al patrono que si el otro tiene un contrato para determinado tiempo, al momento que termina, que se vaya. Eso, porque una cosa es estar representado en el sindicato, estar afiliado para representarse colectivamente, y otra cosa es su relación, ¿verdad? Así es la situación, compañera. Gracias, Lick, muy amable. Bueno, para servirle. Entonces, creo que del tema que abordamos el día de hoy, pues ahí fue suficiente. Ustedes relean el artículo 214, 374, 375, ¿verdad? Que son los que fundamentan en la figura de los convenios colectivos. Y en la ley en ninguna parte ahí aparecen convenios, solo aparecen nombrados en el 214, ¿no? Pero ninguna parte de la ley regula cómo es que se hacen los convenios. Lo que hay nada más es lo que tiene el 375, que es el que refiere sobre los arreglos, y el 374 de dónde nace el convenio. Nace del pliego de peticiones que se presentan, ¿verdad? Entonces, quedémonos el día de hoy, compañeros. Que pasen buena noche. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, ¿usted considera que al no poder responder a la interrogante que usted nos planteó al inicio sea causa para que no pueda desarrollar el resto del tema? Es que no hay nada que desarrollar, compañero. No hay nada que desarrollar porque es una lectura obligatoria de ustedes. Yo lo que hago en este tipo de cuestiones es orientarlos para que vayamos encontrando, digamos, los puntos esenciales. Pero nada más. Ahora, si digamos de parte de ustedes no hay una participación, disculpen, pero ustedes son adultos. Muchos de ustedes hasta padres de familia son. Actúen maduramente, actúen responsablemente. No están en una escuela de primaria. Están en una universidad preparándose para ser abogados. Buenas noches.